que la formación de nuestros estudiantes es, a mi juicio y en mi opinión, más deficitaria que hace años, pues yo he dado la velocidad durante todo un curso. Era un lujo poder hacer una aportación a mis alumnos a través de un escenario que me ha dado muchas alegrías en mi vida pasada ya como deportista. Y por ello tengo aquí un esquema básico, fundamental, que quiero desarrollar durante esta charla de manera, digamos, muy básica, muy fundamental. Yo soy consciente de que muchos de los temas que voy a abordar son temas que cabría profundizar mucho más, pero el tiempo es el que tenemos y voy a procurar acabar en torno a las 11:20, más o menos, para que podamos tener, pues, si lo consideran, un turno de debates o un turno de intervenciones. Bueno, creo que es bueno inicialmente que nos ubiquemos en el aspecto conceptual de la propia velocidad. La velocidad como capacidad motora tiene dos vertientes claramente diferenciadas. Por un lado, la denominada velocidad elemental o la velocidad pura, que es una capacidad genuina, auténtica, como puede ser la fuerza muscular, y que no tiene ninguna otra dependencia. Aquí estamos hablando del tiempo-reacción, de la velocidad frecuencial, incluso también de la velocidad gestual. Son factores que tienen una alta dependencia genética. Y tenemos la otra vertiente, que es la vertiente de la cual hoy yo me voy a ubicar, que es justamente la expresión compleja, la más conocida, la velocidad como locomoción, la velocidad de desplazamiento. Y aquí sí es cierto que es una capacidad polivalente, mixta, derivada, porque no es una capacidad pura. Hay auténticas personas que dicen que la pureza de las capacidades se radica fundamentalmente o se ubica en especial en la fuerza muscular. En este caso, la velocidad, entendida como capacidad de desplazarse rápidamente, va a tener una alta dependencia de muchos factores, pero fundamentalmente, por supuesto, de la propia fuerza muscular. Por lo tanto, en esta charla vamos a dejar de lado tanto aspectos que tienen que ver con la velocidad, y en algunos deportes de manera muy importante, como es la velocidad de reacción, como es la propia velocidad gestual, la velocidad frecuencial, y vamos a ubicarnos, como decía anteriormente, en la propia velocidad de desplazamiento. Lo cual quiere decir que inevitablemente tenemos que ponerle foco especialmente a la fuerza muscular. A la fuerza muscular como elemento determinante que nos va a permitir, lógicamente, propiciar una enorme aplicación de fuerza y, en consecuencia, provocar una gran aceleración. Hay autores como Bersoyansky, conocido como el padre de la pliometría, años finales de los 60, cuando, después de Margaria, puso en funcionamiento, junto con otros entrenadores rusos, de la Unión Soviética en aquella época, todo el trabajo de multisaltos, el ciclo estiramiento-acortamiento. Esto despertó el interés especialmente de los italianos, de Bosco, de Vittori, el director de la Escuela Italiana de Velocidad, exentrenador ya fallecido hace algunos años y que estuvo en la facultad nuestra durante muchas veces, de Pietro Menea, que fue campeón olímpico y recordman mundial de los 200 metros, a partir de ahí la propia metodología de los multisaltos tuvo una enorme presencia en Europa y especialmente en España. Cuando yo viví en Madrid durante 12 años en un centro de alto rendimiento, también tuvimos una influencia muy importante de la Escuela de Velocidad italiana, y esto es, a su vez, en aquel momento de la antigua Unión Soviética. Aplicación de fuerza que, lógicamente, va a ser dirigida tanto a un objeto, a un implemento, como al propio peso, al propio cuerpo del deportista. Vamos a ubicarnos justamente con esa ley que ya nos lo decía Newton, la segunda en concreto: la aceleración de un cuerpo es proporcional a la suma de las resultantes de las fuerzas con la misma dirección y sentido. Y es verdad que sin fuerza no podemos provocar ningún tipo de aceleración. Por lo tanto, vamos a situarnos en este contexto, y es cierto que desde el punto de vista también, como parte de la introducción, de cuáles son los elementos que van a mediatizar esta capacidad, tenemos bastantes, no podemos lógicamente profundizar en los mismos, desde el tipo de fibra, la condición fuerza ya aludida, la propia antropometría, la bioquímica va a ser determinante, especialmente los fosfágenos, y, como no, el sistema nervioso, la propia fatiga, la temperatura y la propia coordinación. Las técnicas van a ser también determinantes, lógicamente,
en la interpretación de cualquier gesto que implique, lógicamente, velocidad tanto cíclica como acíclica. Desde el punto de vista de la propia carrera, hay dos variables determinantes, como saben, que son la amplitud de zancada y la propia frecuencia. Amplitud conocida como espacio entre un apoyo y el siguiente apoyo, y frecuencia interpretada como el número de zancadas en la unidad de tiempo. Velocidad es igual a espacio partido por tiempo y es igual a su vez a amplitud por frecuencia. Lógicamente, estos parámetros son los que nos van a determinar nuestra atención prioritaria. De hecho, los entrenadores, cuando estamos dirigiendo, estamos siempre pendientes de la amplitud, de la frecuencia, porque son parámetros, insisto, que van a determinar finalmente la propia prestación del deportista y, por supuesto, para ello tenemos que disponer de una técnica y de una gran coordinación. Por ello, la velocidad, al margen de su alta dependencia de la fuerza muscular, también tiene una altísima dependencia de la propia coordinación, porque conseguir que una persona entre estos estímulos, más o menos de un segundo, corra aproximadamente 12,4 metros, esto implica una alta dosis de coordinación. No es posible conseguir eso al margen de, por supuesto, la fuerza muscular si no es una persona tremendamente coordinada. Por ello, también quiero llamar la atención sobre esta cuestión. Y es cierto que cuando analizamos, por ejemplo, el desplazamiento del ser humano, dependiendo de qué tipo de deporte practica, pues estos parámetros también se modifican. Por ejemplo, aquí vemos imágenes de una persona que ha sido el recordman de España y campeón de España, todavía lo es en estos momentos, Ángel David Rodríguez, con una amplitud más o menos en torno a 2,40 y algo metros, casi 2,50 metros, y vemos a un famoso jugador de fútbol a la derecha, Cristiano Ronaldo, con una amplitud corriendo al máximo de sus posibilidades en torno a 1,7. Por supuesto, el segundo no es un velocista, es un gran jugador, rápido, pero por supuesto no con una técnica depurada como podemos apreciar en la parte inferior de la derecha, en donde las oscilaciones laterales dificultan el avance, pero las propias necesidades del juego hacen que esta forma peculiar de correr, siendo una forma de alguna manera imperfecta dentro del mundo del atletismo, pues es una forma realmente eficaz para poder cambiar de dirección y para poder establecer, lógicamente, prestaciones eficaces en el juego. Y es cierto también, como decía anteriormente, que los propios factores antropométricos van a determinar esta cualidad y aquí nos encontramos con una diversidad enorme. Fíjense, por ejemplo, en el actual recordman del mundo de los 100 y 200 metros, Usain Bolt con prácticamente 1,96 metros y una persona que también es jamaicana, como es Frances Price, que tiene 1,52 de talla, o sea que, y sin embargo, ella ha sido también campeona olímpica. Y hay muchos ejemplos también que atestiguan, porque al final estamos jugando con dos parámetros, como son, como decía anteriormente, la propia amplitud y la propia frecuencia. El ser humano, desde el punto de vista de la propia locomoción, es bastante imperfecto. Provocamos oscilaciones cuando andamos, cuando caminamos rápido y cuando corremos. De tal manera que lo que estamos intentando con la técnica de carrera, y es igual hacia cualquier deporte que la dirijamos, pues es minimizar estas oscilaciones derivadas de nuestra propia especie. Oscilaciones tanto verticales, laterales, transversales, que hacen que esta biomecánica de la locomoción del ser humano sea, insisto, bastante imperfecta. Y como especie lo somos en relación a otras especies. Fíjense, por ejemplo, algunos animales, como pueda ser el guepardo, que es capaz de acelerar en menos de 3 segundos a más o menos 72 kilómetros y que consigue más de 100 por hora, bueno, pues la especie más próxima a nosotros, que tiene 2 patas, que es la avestruz, que más o menos un macho adulto pues puede medir 2,15, 2,20, pues a pesar de todo ello también nos gana. ¿Y por qué nos gana? Bueno, pues nos gana porque la avestruz tiene una energía, que es la energía elástica, que va, digamos, a protagonizar una parte importante de la atención metodológica en relación al propio sprint. Y por ello, bueno, pues conocemos justamente algunas de las características que nos diferencian y procuramos de alguna manera mejorar
algunos aspectos que van a tener que ver muchísimo, lógicamente, con las prestaciones de la propia velocidad del propio sprint. El ser humano ha sido capaz de correr muy rápido, en unas condiciones óptimas, con una genética muy propicia para abordar el sprint. Es un atleta que ha conseguido, pues, en esa prueba que también hacía Enric, cuando eras más joven como yo, los 100 metros, ha conseguido 9:58. Considero que todavía es posible bajar este récord. No va a hacerlo él, lógicamente ya, pero que si somos capaces de analizar los mejores parciales, digo él, Usain Bolt me refiero, no me refiero a Enric, que ya como yo estamos ya retirados, ¿no? Ahora hacemos deporte saludable, digo yo, ¿no? Supongo. Y en fin, lógicamente, en esta radiografía de este récord que podíamos ubicar, digamos, dentro del escenario idílico de cualquier deportista, pues fíjense que prácticamente provoca el máximo nivel de velocidad en torno a los 70 metros. Es decir, más de 7 segundos, 70 metros para conseguir la propia velocidad máxima. Más tarde vamos a retornar un poco a esta referencia. Y, por supuesto, es verdad que la propia fuerza muscular, como elemento determinante que nos va a provocar la propia aceleración, pues tiene un montón de apellidos. Hay pocas capacidades que tengan tantas denominaciones, tantas clasificaciones como es la propia fuerza muscular. Nos podemos perder si empezamos aquí ahora a hacer un recordatorio de las diferentes clasificaciones, términos, conceptos asociados a esta capacidad tan importante para la vida como es la propia fuerza muscular. Por supuesto, en un esfuerzo de síntesis, una persona llamado el profesor Carmelo Bosco y también el profesor Vittori, hicieron esta clasificación de fuerza activa y fuerza reactiva. La fuerza activa expresada, pues, en la ejecución de un solo ciclo, por ejemplo, la fuerza máxima concéntrica, que la diferencia de la fuerza máxima isométrica en ese déficit de fuerza, pues expresado en un squat simplemente en la acción concéntrica, o en el caso de la fuerza explosiva, por ejemplo, en el squat jump, en la acción puramente concéntrica. Son expresiones y ejemplos de la fuerza activa, y a partir de ahí todo el doble ciclo, según lógicamente el profesor Vittori, pues tiene ya ese componente excéntrico-concéntrico, lo cual no quiere decir ni mucho menos que se activen los elementos elásticos y reflejos. Tienen que darse una serie de características muy presentes en los entrenamientos para ser capaces de confeccionar estímulos adecuados a nuestro deportista para que los elementos elásticos, reflejos, se puedan evidentemente manifestar. Dicho esto, todos los elementos que vamos a construir con nuestro deportista desde el punto de vista de la aplicación de la fuerza muscular van a tener que ver con estas situaciones. Por un lado, la propia capacidad contráctil, expresada como niveles óptimos en la fuerza máxima concéntrica o incluso también isométrica, y a partir de ahí, cuando diseñamos ejercicios con gran velocidad, por ejemplo el squat jump, aparte de esa capacidad contráctil que tenemos que tener para poder hacer la acción concéntrica, ya se van añadiendo elementos tan importantes como es la capacidad de reclutamiento instantáneo y también para sincronizar las unidades motrices. Y en función de la propia velocidad que ejecutemos a esta acción de flexión-extensión, y da igual que lo hagamos corriendo, saltando a nivel horizontal, vertical, pues se van añadiendo tanto la aportación elástica como la propia aportación refleja, que van a tener también un alto protagonismo en la propia fuerza y la propia carrera y aceleración. Bien, pues si estos conceptos, que son muy básicos para entender esta capacidad, somos también capaces de entender que cuando alguien acelera, cuando alguien desde parado, y da igual que lo haga en un campo de fútbol, en cualquier dirección, con cualquier forma de salida, o que lo haga en unos tacos obligados por el reglamento, cuando alguien acelera va a tener que disponer de una alta dosis de fuerza máxima de capacidad contráctil, y a partir de ahí, cuando los tiempos de contacto van disminuyendo, la acción excéntrica va a ir adquiriendo mayor protagonismo y los elementos elásticos y reflejos también van a ir adquiriendo mayor relieve. Si esto lo entendemos, somos capaces de entender una parte importante de la problemática que afecta al desplazamiento en cualquier deporte, desplazamiento veloz, desplazamiento en forma del sprint.
Por ejemplo, hago alusión a un estudio que se hizo tanto con Cristiano Ronaldo como con Ángel David Rodríguez hace ya algunos años en Madrid por parte de diferentes científicos de cierto relieve internacional, y en la prueba que hicieron conjuntamente, cada uno cronometrado durante 25 metros, lógicamente en esta prueba ganó el atleta al futbolista en torno a 3,5 décimas más rápido, pero cuando hicieron la prueba de 25 metros en zigzag, aquí ganó el futbolista, en torno a casi 4 décimas y pico de diferencia en relación al que era en su momento recordman de España. Lógicamente, la especificidad del gesto va a ser muy importante. Cualquier ganancia de fuerza que podamos hacer y que no seamos capaces de interpretarla, de ubicarla dentro del gesto deportivo, es un despilfarro de esfuerzo y, por supuesto, un riesgo de lesiones. Por lo tanto, es determinante. Es cierto, como decía anteriormente, que en el caso del futbolista, su biomecánica, si fuera atleta, sería bastante defectuosa, pero seguramente, yo no soy experto en fútbol, seguramente esa forma de correr con una amplitud menos alta que el propio atleta le permite hacer cambios de dirección mucho más eficazmente, al margen de, por supuesto, tener toda su capacidad perceptiva en torno a las múltiples variables que afectan a un deporte colectivo. Y, por supuesto, la propia capacidad del salto, expresada en un velocista o en un futbolista, es también determinante porque son elementos que tienen que ver también con el tipo de fibras musculares y el tipo también de inervación que van a sufrir por parte de los deportistas. En ese sentido, fíjense que cuando se hizo estos estudios, pues el propio Ronaldo, haciendo el test de contramovimiento con las manos en la cadera, tan solo consiguió 44 centímetros con una aplicación de fuerza de 1,5 veces su propio peso corporal. Sin embargo, cuando ya le hacen hacer el gesto con un gesto mucho más propio de lo que puede realizar habitualmente en el campo de juego, aquí en este caso concreto alcanza prácticamente 6 veces su nivel del peso corporal en fuerza en esta plataforma y consigue pasar de 44 a 78 centímetros, lo cual quiere decir, lógicamente, que los niveles de fuerza elástica refleja que tiene este jugador son también muy importantes. Bien, dicho esto, ¿qué vamos a intentar conseguir como objetivos fundamentales tras esta pequeña introducción? Bueno, pues lo hemos dicho anteriormente, a nivel metabólico, los propios fosfágenos van a ser básicamente, teniendo en cuenta, por supuesto, el continuum energético, la fuente que vaya a alimentar con una manera mucho más protagonista los sprints, sobre todo si son sprints de muy corta duración. Y es verdad que, aunque habitualmente estamos refiriéndonos a esfuerzos anaeróbicos alactácidos, a mí me gusta más utilizar el esfuerzo de los fosfágenos, porque no es cierto que exista un esfuerzo anaeróbico alactácido puro. De hecho, cuando alguien corre aproximadamente una distancia en torno a los 60 metros, pues hemos encontrado que hay niveles de lactacidemia que rondan los 14-15 milimoles. ¿Cómo es posible, si nos dicen habitualmente que un esfuerzo de 6 segundos es un esfuerzo aláctico, que aparezcan niveles en lactato de prácticamente 15 milimoles? Es posible porque si esta persona está muy entrenada en la potencia anaeróbica alactácida, lo cual quiere decir que está muy entrenado para derrochar con gran eficacia los fosfágenos, es capaz de consumirlo y, por supuesto, transformar esa energía bioquímica en energía física, es capaz de descender rápidamente la fosfocreatina y en torno al 50% aproximadamente es cuando ya aparece en ese continuum energético la aportación del glucógeno. Y esto es lo que justifica que en esfuerzos de menos de 7 segundos en personas muy entrenadas aparezcan, por supuesto, niveles de lactacidemia importantes. Por lo tanto, dicho esto, ¿qué objetivos nos ubicamos? Bueno, pues lógicamente los objetivos que perseguimos van a ser, uno, el incremento de la potencia anaeróbica. Y si hablamos de velocidad pura, estamos refiriéndonos fundamentalmente a la potencia anaeróbica de los fosfágenos, es decir, que seamos capaces de consumir mucho más energía bioquímica. Y, en segundo lugar, el incremento de los fosfágenos, no por vía de ingesta, sino por vía de entrenamiento.
los niveles de las cargas van a ser distintos en función de cuál sea el objetivo si perseguimos uno u otro. Dicho esto, por supuesto, tenemos también que establecer un nivel, si así lo necesita el deportista, de resistencia a la velocidad. En esta charla no voy a hacerlo, salvo alguna pequeña referencia, porque me dijo el profesor Aruce que quería que hablase sobre velocidad pura, porque si no sería evidentemente una charla demasiado larga. Pero en función de cuál sea, lógicamente, la pretensión, podemos también trabajar la propia resistencia a la velocidad, lo cual nos obligaría a tener también que mejorar la propia capacidad anaeróbica de los fosfágenos y, cómo no, la potencia y la capacidad glucolítica y, igualmente, la propia potencia aeróbica. La capacidad aeróbica, salvo que el deportista viniese con un exceso de peso, pues la dejaríamos relegada para otros tipos de esfuerzos. Y a nivel de entrenamiento, los objetivos fundamentales pues serían, en deportes individuales, por supuesto, provocar reacciones mucho más eficaces, optimizar la fase de aceleración, ya sea en recta, ya sea haciendo cambios de dirección en función del tipo de deporte practicado y conseguir la propia velocidad máxima o la submáxima, depende lógicamente de las propias necesidades de juego y los aspectos periféricos técnicos, si hay un control con una pelota o hay que recibir un pase o hay que dar un pase, todo esto nos va a condicionar también nuestra propia capacidad para generar, por supuesto, sprints y, en este caso, con los deportes colectivos ya alimentado este nivel de desplazamiento con toda la capacidad perceptiva con las múltiples variables que afectan al propio juego. Y, por supuesto, el dominio de la técnica va a ser determinante. La técnica no es patrimonio de carrera de un velocista, tiene que ser patrimonio de carrera de cualquier persona que tiene que acelerar. Y da igual que sea futbolista, que sea jugador de baloncesto, que sea jugador de rugby o que sea atleta. Es muy importante y, por supuesto, provocar un desarrollo muscular armónico entre los flexores, extensores, agonistas, antagonistas y, cómo no, también lo que hemos dicho anteriormente, ese nivel de potencia y capacidad energética al margen de esa capacidad volitiva que tiene que tener un sujeto que se enfrenta a un sprint rápido y que tiene que tener esa capacidad mínima de concentración para que todo ese derroche químico lo transforme, por supuesto, en energía física y pueda, lógicamente, optimizar su prestación. Dicho esto, es verdad que hay elementos que tienen que ver con el desplazamiento que tienen más capacidad de ser influenciados por el entrenamiento. Claro, depende del tipo de distancia. Si alguien, por ejemplo, como Usain Bolt, que antes hemos dicho que es capaz de correr hasta los 70 metros, hace una carrera de 20 metros, difícilmente va a conseguir la velocidad máxima. Ahora, si es un niño de 11 años que consigue su parcial máximo antes de los 15 metros, seguramente consigue la velocidad máxima. Y si le metemos a ese niño 30 metros, ya estamos excediendo el estímulo, digamos, de distancia para que trabajemos esa velocidad como forma más pura. Por lo tanto, es cierto que la aceleración y la propia resistencia a la velocidad son elementos fácilmente entrenables. Y no es menos cierto que la propia velocidad de reacción o tiempo de reacción y la propia velocidad máxima nos va a costar, evidentemente, mucho más que en el caso de la propia aceleración. Bien, dicho esto, en relación a la propia potencia, tenemos dos maneras, como saben, para estimular las fibras de contracción rápida, que son las fibras, especialmente las fibras 2B, las que van a tener mayor relieve, con una alta capacidad de originar tensión y también, lógicamente, con una alta capacidad para fatigarse. Y son a través de dos vías, no hay más. Una que es con cargas altas, cargas submaximales, y dos con velocidad máxima. Y, por supuesto, en todos los gestos siempre actúan inicialmente las fibras de contracción lenta. Pero si queremos ser más selectivos, si queremos discriminarlas en lo posible, tenemos que aplicar fuerza al ejercicio y da igual que corramos, que saltemos, que hagamos un trabajo de arrancada, hay que meterle tensión, hay que meterle fuerza al ejercicio y meterle carga. La carga, evidentemente, ya implica tensión, ya implica velocidad. Es decir, si una persona que hace arrancada es su peso máximo, si tarda una décima más, no consigue la arrancada. Necesita la máxima velocidad posible para poder ejecutar, lógicamente, este movimiento. Por lo tanto, la mejora de la potencia anaeróbica a la tácida, es decir, la mejora de la capacidad
de utilizar los fosfágenos nos va a permitir una mejora de la capacidad de aceleración y una mejora de la capacidad de velocidad máxima, máxima o máxima relativa. Por supuesto, alimentado todo esto con las técnicas correspondientes, ya sea la salida, la aceleración y la propia capacidad de correr al máximo ya en posiciones de bipedestación y de verticalidad biomecánica. Principios básicos que todos conocemos, pues sistema nervioso y muscular descansados, lo cual quiere decir que tengamos que ubicar estas sesiones especialmente al principio de la sesión con un buen calentamiento en unas condiciones ambientales que no arriesguen al deportista. Cuando hace frío a veces es mejor no hacer la propia velocidad por el riesgo que puede conllevar esta actividad. Por supuesto, las intensidades tienen que ser maximales siempre, de lo contrario no estamos trabajando, por supuesto, la propia potencia anaeróbica, lo cual quiere decir que en esa relación de carga, volumen, intensidad, que los volúmenes tienen que ser bajos, ya sean multisaltos de cargas movilizadas, ya sean en metros recorridos. Recuperaciones siempre completas. Vamos a hacer una alusión a esta cuestión ahora mismo y, por supuesto, tener en cuenta que se nos restaure especialmente la fosfocreatina dependiendo del tipo de estímulo. No es igual hacer un multisalto de 2 apoyos, 3 apoyos que correr 70 metros. Lógicamente la duración del ejercicio también es así más distinta. Y aconsejo siempre la medición del control del rendimiento, ya sea con un metro, ya sea con un cronómetro. Si estamos haciendo multisaltos, triples y nuestra marca son 9 metros, marca de triple desde parado, no podemos hacer multisaltos en 8 metros porque no estamos trabajando, lógicamente, en ese caso, la potencia anaeróbica. Si nuestra marca en 40 metros son 4,7 y estamos corriendo en 5,8, evidentemente no trabajamos la potencia. Por lo tanto, insisto en esta cuestión, siempre esfuerzos maximales y para ello hay que controlar, lógicamente, la propia acción. Y es verdad que desde el punto de vista de la propia distancia, esta fue mi tesis doctoral, algunas de las variables que se utilizaron, pues es verdad que con niños, pues niños de 12, 14 años, los niveles en donde se adquiere la máxima velocidad son distancias muy cortitas, distancias que oscilan entre los 10, 15, 20 metros. Por lo tanto, y es verdad que a veces las federaciones deportivas estamos ubicadas a tener que tragarnos con normativas que algunos criticamos, pero, bueno, pues esto es lo que hay a veces en el mundo de las federaciones. Cuando le metemos a un niño de 12 años un 50 metros o un 60 metros, es una distancia excesiva que, por supuesto, excede con creces lo que son los límites, por supuesto, de esta pureza de la propia velocidad. La recuperación, bueno, cuando alguien, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo en torno aproximadamente a 4 o 5 segundos, hay que meterle al menos 4 o 5 minutos. Yo tengo un principio básico que siempre digo a mis alumnos, cuando alguien está corriendo, cada 10 metros de carrera, métanle al menos 1 minuto. Es decir, que si alguien hace 30 metros, métanle al menos 3 minutos. Si alguien hace series de 40 metros, al menos en esa macropausa o micropausa, 4 minutos. Digo al menos, porque evidentemente hay que también provocar esa restauración metabólica, pero hay también que intentar conciliar, lógicamente, con la recuperación del sistema nervioso, que tiene una importancia, lógicamente, alta cuando alguien está haciendo estímulos también maximales. Y, por supuesto, la propia distancia que vamos a utilizar va a depender de qué deportista vamos a desarrollar nuestra metodología. Porque si son deportistas de deportes colectivos, pues lógicamente sus necesidades de juego son distintas a las de un velocista porque hacen tramos mucho más cortos y la velocidad que adquieren no llega a los niveles, por supuesto, que se pueden adquirir en otros deportes concretos. Por lo tanto, potencia anaeróbica a la tácida nos va a permitir la mejora de la capacidad de aceleración y también la propia mejora, por supuesto, de la velocidad máxima, con salidas ubicadas en escenarios distintos, depende del tipo de deporte, pues sentado, agachado, boca abajo, todo tipo de salidas, por supuesto, que nos permitan reflejar situaciones de juego o desde los propios tacos o desde 2 apoyos en estáticos, en movimientos, con tipos de estímulos distintos. En el mundo del atletismo tenemos básicamente, estímulos sonoros cuando alguien está en los tacos.
También tenemos estímulos visuales cuando alguien es receptor de un testigo y tiene que ver cuando su compañero pasa por una referencia establecida, o también este mismo atleta estímulos táctiles cuando nota que el testigo llega a su mano. Por lo tanto, hay diferentes estímulos. En los deportes, por supuesto, colectivos, pues también pasa lo mismo. Y ahora vamos a hablar, lógicamente, rápidamente de los elementos más importantes que tienen que ver con los principios metodológicos. Por ejemplo, el tema de las cuestas. El tema de las cuestas es un ejercicio que yo le aconsejo, es un trabajo fundamentalmente concéntrico. Se está haciendo un trabajo que va a tener una gran importancia en los primeros metros de carrera, por supuesto con un elemento concéntrico prioritario, con elementos técnicos básicos, que es correr básicamente. Si acaso hay que tener en cuenta que las cuestas demasiado inclinadas, para mí esta es demasiado inclinada, puede dañar el ángulo del tendón de Aquiles con el calcáneo porque no reflejan ángulos de juego o ángulos de trabajo habitual en competición. Por lo tanto, hay que tener cuidado y no hacer una cuesta demasiado elevada. Cuando corremos en dunas, esto soy yo en Canarias cuando era atleta, cuando íbamos a Canarias a entrenar en invierno, cuando hacía en Madrid mucho frío, pues aquí, lógicamente, no hay reactividad. El pie se hunde literalmente en la arena. Aquí no hay esa capacidad de reactividad que pueda haber en una cuesta o en un sintético porque, insisto, aquí los hundimos y aquí fundamentalmente lo que trabajan son los flexores de la cadera, el pectíneo, el sartorio, el psoas ilíaco, para arrancar literalmente nuestro pie de la propia arena y también, como no, el trabajo, todo tipo de trabajo de subidas, en multisaltos de carácter mixto, horizontal, vertical, como son las gradas, ya sea en carrera, con multisaltos, etcétera, que va a tener también una gran relevancia en el mundo del entrenamiento, a ver si nos permite. Bien. Bueno, el tema de los arrastres, lo mismo, voy un poquito rápido, Víctor, a ver si consigo dar una visión muy veloz. Los arrastres son determinantes. ¿Por qué? Porque seguimos provocando un gesto de competición. Y, lógicamente, pues es un trabajo, estos son atletas jamaicanos, Jamaica es la referencia, por supuesto tienen una base genética impresionante, pero al margen de eso, por si alguien tiene dudas, tienen una metodología bastante cuidada, que no crea nadie que entrenan mal, entrenan muy bien, o desde por lo menos hace ya algunos años, y nos dan también a veces informaciones muy valiosas. Por supuesto, hay ejercicios de todo tipo, tanto en situación estática, como ven en la imagen ahí, que nos va a permitir también una mejora de la capacidad de aceleración, como en situaciones de desplazamientos laterales, si queremos hacerlo también de una manera rápida, o incluso con ayuda de algún entrenador. El problema de este ejercicio es que cuantificar el esfuerzo es muy complicado. Podemos cuantificar el esfuerzo de un desplazamiento con una carga de 5 kilos en 20 metros, midiéndolo, pero aquí, dependiendo del nivel de tensión que ejecute nuestro entrenador o la persona, pues vamos a establecer, lógicamente, niveles también de fuerza rápida diferenciados. O incluso también en la propia pista, si es de un atleta saliendo incluso desde posiciones agachadas. Bueno, yo, con respecto a algunas cuestiones de deportes colectivos, también se utilizan, lógicamente, los arrastres. Simplemente, en el caso de las carreras con paracaídas, yo no soy partidario y el mundo del atletismo no es partidario. En los deportes colectivos creo que tampoco se debería, porque lo que hace este aparato es modificar de manera muy clara en cada apoyo la ubicación del centro de gravedad, porque es muy variable, lógicamente, la carga que va detrás, y por ello no se aconseja. Yo, desde luego, en el mundo del atletismo prácticamente no lo utilizamos. Bueno, luego todo tipo de ejercicios, por supuesto, con chalecos, con cinturones lastrados, que también se utilizan. Por supuesto, todo el tipo de saltos es determinante, los saltos horizontales, verticales, mixtos, porque vamos a intentar estimular esa capacidad gratuita que es el elemento elástico. Esto es una pelota de tenis que está cayendo, que se deforma y que, como consecuencia de esa deformación, provoca, evidentemente, una fase de subida. El músculo pasa igual. Se pensaba que los elementos elásticos estaban en serie y en paralelo. Hoy día se cree que no están en paralelo, están fundamentalmente en serie, en el propio sarcómero, en los puentes de actina-miosina y también especialmente en el propio tendón de Aquiles. Pero, lógicamente, ese nivel elástico que tenemos que desarrollar es muy importante y la capacidad elástica se define como esa capacidad de retornar, por supuesto, a la posición primitiva, ese objeto que ha sido deformado, una vez que la fuerza
que lo ha deformado cesa. Pues el músculo hace lo mismo, se estira y en función de cuál sea la velocidad de estiramiento vamos a provocar este elemento elástico o incluso por este reflejo miotático la aportación, por supuesto, también refleja. Bien, todo el trabajo de pliometría, todo el trabajo de multisaltos, tengo aquí un montón de ejercicios, pero creo que lo importante es entender básicamente qué hacemos, entender a qué grupo muscular estamos dirigiendo el ejercicio, si va a los tríceps, si va a los cuádriceps, por supuesto con elementos de ciclo, estiramiento, acortamiento muy veloces para poder estimular estas aportaciones elásticas y reflejas. Y a partir de ahí, pues tenemos un montón de situaciones, de ejercicios clásicos, como son, por ejemplo, el salto a pies juntos, un ejercicio que tiene poca estimulación metabólica, pero que es un trabajo que da pie luego a otra serie de ejercicios, ya sea en el foso de arena, ya sea en otros elementos, acompañados a veces incluso por una aceleración. Tenemos que intentar también reflejar situaciones de juego o ejercicios en donde trabajemos una pierna en concreto. Cuando alguien hace un test, por ejemplo, de triple, de quíntuple o incluso de 10 apoyos y mide con una pierna y mide con otra, es posible encontrarse con algunas alteraciones. Si son menos de 30 centímetros, son fundamentalmente ubicadas en la dominancia lateral de un segmento sobre otro, pero si es mucho más, hay una patología y hay que hacer, lógicamente, un trabajo analítico de ese miembro que tiene peor funcionalidad. Por ello, establecemos, lógicamente, un montón de ejercicios. En el caso de los multisaltos horizontales, no voy a continuar porque sería excesivo. Y lo mismo digo con relación a los propios saltos de carácter vertical. En el caso de los saltos verticales, pues tenemos un montón de situaciones que trabajemos la pliometría. En pliometría tenemos muchos elementos para trabajarlos, no voy ahora a entrar en esa cuestión por falta de tiempo, pero que podemos descomponerla en diferentes partes, en este caso concreto haciendo paradas, con lo cual quiere decir que estamos haciendo una fase fundamentalmente excéntrica y a partir de ahí, si nos paramos literalmente, esa energía elástica acumulada se transforma en forma de calor y el siguiente ciclo, el concéntrico, ya no es elástico reflejo, sino es puramente un trabajo de fuerza concéntrica. Por supuesto, si hay un ballesteo del elemento elástico, pues podemos también estimularlo, lógicamente. Estos son trabajos del profesor Rius. Y veis aquí elementos muy reactivos. El niño que está a la izquierda lo hace correctamente, con una capacidad de reacción importante. Recuerden la pelota de tenis, y el niño de la derecha lo hace deformándose. Cuando alguien corre tiene que intentar resistir la deformación de varios complejos articulares, la propia cadera, la rodilla, los tobillos, y para ello hay que tener fuerza. Bien, lógicamente podemos hablar de aspectos técnicos, pero vamos a pasar un poquito de esto porque yo creo que el tiempo, Víctor, se nos echa encima. Y, por supuesto, todos los elementos de cargas. Es muy importante que los deportistas, al margen de la técnica que tiene que estar siempre presente, domine elementos básicos. Yo doy una materia en la facultad que es avances en entrenamiento de fuerza y siempre procuro llevar a personas que me aporten cómo utilizan, lógicamente, la fuerza, que me aporten experiencia en sus diferentes deportes. El próximo lunes llevaré el martes al director técnico de la Federación Gallega de Halterofilia. Bueno, pues la halterofilia es el escenario donde podemos, lógicamente, ver qué es lo que hacen, porque es el escenario clásico para las propias mejoras de la fuerza muscular. Y decir simplemente que en función de cuál sea nuestro objetivo, qué tipo de parte de la curva de Hill, fuerza, velocidad queremos desplazar, vamos a utilizar, lógicamente, un tipo de carga más alta o menos alta, buscando, lógicamente, niveles de carga alta o carga mucho baja. Bueno, al margen de todo el tema de trabajo, por supuesto, de fuerza con cargas, como no, las propias distancias, las pruebas de síntesis, lo que intentamos hacer en definitiva es que todo lo que hemos ganado, toda la técnica, todo el trabajo de aportación elástica, aportación refleja, aportación de capacidad de sincronizar y reclutar nuestras unidades motrices, la propia capacidad, por supuesto, de generar tensión concéntrica, pues se expresen en un sprint, ya sea en sprints pues ascendentes, descendentes, o ya sea incluso teniendo en cuenta la edad de nuestros niños. Esto es una propuesta que hice ya hace algunos años, con la capacidad de aceleración
o con la propia velocidad máxima. A partir de ahí, dependiendo lógicamente de las necesidades de juego, vamos a establecer diferentes rutinas, ya sea en recta, ya sea incluso en zigzag, con salidas también diferenciadas. Bien, dicho esto, son y 25. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Isidoro, por esta brillante presentación. Vamos a dar ahora el turno de preguntas. ¿Tenéis alguna duda, inquietud, comentario que hacerle al profesor? Si no, empiezo yo. Yo te preguntaría, Isidoro, si conoces algún estudio sobre cuando nacemos nos calzan las zapatillas. ¿Perdón? Cuando nacemos nos calzan las zapatillas, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué influencia tiene el hecho de que tú al niño lo dejes descalzo por casa todo el tiempo, a que le pongas las zapatillas? ¿Cómo afecta eso a la capacidad elástica del tendón? Bueno, yo no conozco ningún estudio longitudinal que tenga un niño sin calzarse durante años, que sería importante hacerlo, ¿no? Podemos recurrir a lo que hacen poblaciones que viven en la selva y que a lo mejor ahí podemos nutrirnos un poquito de un conocimiento más científico. Es cierto que el pie es un elemento plástico que se adapta a cualquier superficie y desde el punto de vista del impacto de las modas sociales está domesticado. Yo cuando observo, por ejemplo, la carrera en niños, en cualquier, en cualquier colegio, en cualquier plaza, te das cuenta de que realmente los pies prácticamente no los utilizan. Cuando alguien usa los pies es posible que sea un talento, lo digo con cierto riesgo de equivocarme, pero habitualmente se usan mucho los cuádriceps y poco los pies. Los pies son el elemento fundamental. Como los pies nos fallen, todo el elemento posterior se puede ya distorsionar, no digamos ya en carrera que van a ser determinantes. Fíjense que un tiempo de apoyo, hablamos de una persona de cierta cualificación en velocidad, está en torno a menos de una décima de segundo, en torno a 89, 88, 85 milisegundos, y en ese momento del ciclo estiramiento-acortamiento es capaz de hacer una fase excéntrica, una distorsión de las rodillas en torno a unos 185 grados, hacer una fase concéntrica y conseguir la tensión suficiente para poner el siguiente apoyo, en algún caso en torno a 2,8 metros. Por lo tanto, claro que es importante los pies, ¿no? Y yo no conozco ningún estudio, lo que sí es cierto es que tienen que protagonizar, lógicamente, la atención metodológica de cualquier entrenador cualificado que quiera dirigir con eficacia a cualquier deportista que quiera acelerar o que quiere correr velozmente. Y es cierto que los elementos tendinosos, bueno, pues son determinantes. Y el tendón de Aquiles, como elemento en donde se confluye toda la energía elástica expresada fundamentalmente por la acción de los músculos gemelos y los músculos sóleos como responsables fundamentalmente de la extensión del tobillo, es determinante porque son los que van a establecer el tiempo de contacto. Por lo tanto, la tensión muscular es determinante. Esa tensión que es la misma que nos permite una menor, digamos, flexión de la rodilla. Antes no lo he dicho por falta de tiempo, pero hay dos formas de la carrera, una forma anterior y otra posterior. Hoy día sabemos que cuando corremos, la acción del propio pie, tengo aquí alguna imagen de Usain Bolt, pero no sé por qué motivo, no se ha puesto, me parece, la propia imagen del pie hace que tengamos una carrera mucho más anterior o una carrera mucho más posterior. Y en cualquier caso, el pie, si cuando llega al pie de carrera, el que va por delante, si el otro pie, la rodilla no ha llegado al nivel de la rodilla, lo que estamos haciendo es bajando el centro de gravedad, haciendo una acción posterior muy acusada y propiciando que descendamos más. Si descendemos más, la rodilla se va a flexionar más. Si se flexiona más, el tiempo de contacto va a aumentar. Si aumenta el tiempo de contacto, la frecuencia va a disminuir. Y por lo tanto, aparte de todos esos problemas, además, al bajar más la fase vertical, el ángulo de salida va a ser incluso aún mucho más acentuado. Los ángulos de salida son mayores en fondistas que en velocistas. Todo esto viene como consecuencia de la falta de tensión muscular y a veces esa tensión muscular, Víctor, nace en el propio anomalía del pie. Bien, pregunta.
Queríamos preguntarle, cuando entrenamos velocidad, en deportes colectivos o en deportes de combate, donde las exigencias, es decir, hasta todo el problema de entrenar es hasta dónde entreno esa capacidad, ¿no? Se recomienda entrenar hasta las exigencias de la actividad competitiva a la que vamos, o entrenar fuerza máxima para máxima velocidad y después ajustar hasta las exigencias de la actividad competitiva. Bien, es una pregunta muy interesante que daría pie pues, a toda una conferencia. El gran problema, hemos dicho anteriormente, que para que yo acelere esta botella necesito aplicar fuerza. El gran problema, y es verdad que la fuerza tiene muchas manifestaciones, la fuerza máxima, la fuerza explosiva y diferentes expresiones elásticas refleja. El gran problema de la fuerza máxima, que tenemos dos vías básicamente, una que es la vía neural o la vía denominada de coordinación intramuscular y la segunda, la vía hipertrófica. El gran problema es que si abusamos de la segunda vía vamos a estimular las fibras de contracción rápida y lenta. Las lentas se hipertrofian menos, como sabemos, pero al final vamos a provocar un exceso de peso. Ese exceso de peso puede conllevar dos cosas. Uno, un descenso de la fuerza máxima relativa, importante, y un aumento de la viscosidad muscular. Viscosidad muscular, que es el nivel de rozamiento en el sarcómero, actina-miosina. Por lo tanto, ojo con un incremento exagerado de la fuerza. Ojo con eso. Yo lo digo muchas veces, estamos entrenando velocistas, no culturistas. No culturistas. Entonces, bueno, yo lo observo. Una persona que no sea capaz de integrar la ganancia de fuerza en el gesto, y da igual que corra, que juegue al tenis o que chute con el balón, es un error por parte del entrenador. Por lo tanto, yo en ese sentido, hay deportes, por ejemplo el atletismo, en donde expresamos unos niveles óptimos, por ejemplo en el caso del squat a un 2,5 máximo el peso corporal, y a partir de ahí movilizar la carga con más velocidad. Pero piense que en el caso de una carrera, la carrera, por ejemplo, de 30 metros, 20 metros, 15 metros para un niño o una persona sin una alta cualificación de fuerza, es un estímulo de fuerza importante, porque estamos soportando el peso corporal en cada apoyo en 3 o 4 veces, cuando alguien corre rápido, realmente rápido. Por lo tanto, es un estímulo importante. Pero yo, evidentemente, le agradezco la pregunta porque es cierto que un exceso de fuerza máxima puede conllevar también riesgos. Una pregunta ahí. Referente a la fuerza que has hablado, yo quería preguntarte si eres más partidario, por ejemplo, los atletas ahora están como muy como armarios, ¿no? Porque se meten muchas pesas, y entonces Pietro Menea pues era delgado, tú cuando corrías pues también eras delgado. ¿Qué opinión te merece para buscar la fuerza? ¿Abusar mucho de las pesas o buscar la fuerza por otros medios, como has hablado, de multisaltos, de cuestas, en fin? Bueno, lógicamente yo creo que el equilibrio de cualquier planteamiento metodológico está en añadir, digamos, elementos que tengan por sí mismo eficacia, ¿no? Es cierto que hay una anécdota que quiero contar. Cuando Bersoyansky, a final de los 60, pues pone en valor y los éxitos de la Unión Soviética, especialmente el salto de altura que ganaron, el triple salto que ganaron en los Juegos del 72 en Múnich, y especialmente Valery Borsov, ¿te acuerdas, Enrique? Valery Borsov, campeón olímpico de 100 y 200, alimentan un poquito, bueno, pues las miradas desde el exterior, ¿no? Y desde Italia, por ejemplo, el propio Pietro Menea, que era muy joven en aquella época, tiene un problema de espalda, no podía hacer squat ni medio squat por problema de espalda, y cayó en sus manos el profesor Vittori los principios metodológicos de Bersoyansky, antiguo saltador de la Unión Soviética de Pértiga. Bueno, pues durante un tiempo estuvo haciendo multisaltos, y al cabo de esas semanas, de varios microciclos, bueno, se le pasó el dolor y tal, y cuando hizo un test de fuerza máxima había ganado. Claro, es lógico, ¿no? Porque antes lo hemos dicho, ¿no? Porque también en el multisalto hay también, lógicamente, un elemento de contractil, ¿no? Por lo tanto, yo cualquier ganancia de fuerza, insisto, que no provoque rendimiento específico para un velocista correr más rápido, es un esfuerzo, evidentemente, baldío y estéril. Otra pregunta ya, y
como el micrófono. ¿Tú qué buscarías en un velocista? ¿Más frecuencia o mejor zancada? Porque yo me acuerdo de algún velocista que era muy rápido de salida, pero llegaba, no sé, pues Ramón Magariños con 2,5 metros de zancada y ganaba con facilidad, ¿no? Bueno, si alguien analiza, por ejemplo, la evolución de los récords mundiales, antes hemos visto pues, el actual récord y la radiografía del actual récord del mundo, 9,58 de Usain Bolt, comprueba cómo la evolución de los récords ha sido fundamentalmente en base al incremento de la amplitud. Fíjense, muchos niños en escuelas, niños de 12, 13 años, son capaces de hacer frecuencias de 5 zancadas por segundo. Usain Bolt hizo 4,3. El problema no es la frecuencia, el problema es la amplitud. Curiosamente, el récord de Usain Bolt lo hizo pues con un pequeño incremento de la frecuencia, pero es cierto que el anterior se dejó ir un poquito cuando hizo el anterior récord, ¿no? Por lo tanto, claro que el problema es fundamentalmente la amplitud dentro de ciertos límites. Claro, una amplitud excesiva, como sabéis, pues provoca que el apoyo sea por delante de la prolongación del centro de gravedad, que el tiempo de contacto en el suelo se incremente, que descendamos la frecuencia. Todo esto que hemos dicho anteriormente, ¿no? Hay que buscar un equilibrio en esa velocidad de compromiso, por supuesto, entre frecuencia y amplitud. Perfecto, Isidoro, eres un maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.